Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios. Y debemos siempre dar gracias porque eso no es una opción sino un mandamiento. Y que estemos entre los vivos y sanos es todavía lo mejor, y poder servirle todavía a aquel que murió por nosotros. ¿Cómo no retribuir con algo todo el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros? Así que esto es toda una bendición, que poderle servir al Señor, y esperando que estos videos también les puedan estar sirviendo a ustedes como me sirven a mí. Porque yo soy el primer beneficiado de buscar en la Biblia los versículos y todo esto para mandarles a ustedes. Y que ojalá, pues, como me bendicen a mí, sean bendecidos ustedes también. Venimos hablando de las 7 oraciones, expresiones. Aquí en la Biblia dice clamores de Jesucristo, o las 7 palabras que son las más conocidas, que no son las últimas que habló. Estas las habló antes de morir, pero después de resucitado. Ya hemos hablado que él estuvo 40 días más hablándole a los discípulos acerca del reino de Dios. Y pienso que el último versículo que haya de lo que habló Cristo, el Señor, sea Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero bien, son cosas extraordinarias que podemos ver acá. Lo que está pasando, hace unos 1992 años que pasó esto, y esto sigue vigente. Yo digo, la sangre todavía está caliente, la sangre todavía corre y salpica a todo aquel que le crea a Jesucristo, porque la clave es la sangre de Jesucristo. Así como el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y iban a salir la noche que iban a salir. Maten un cordero y con la sangre pinten los dinteles de las puertas y todo esto. Y pasará el ángel matando a todo primogénito, pero verá la sangre y pasará de largo. No hará ningún daño ahí y no interesa quién estaba detrás de esa puerta. Pero Dios vio la sangre aplicada en aquellos que obedecieron a lo que dijo el Señor. Hoy llegamos a la 5ª expresión de Jesucristo desde la cruz. Ya está después de las 12 del día, esto va rumbo a las 3 de la tarde, donde él tal vez las últimas 2 palabras las dijo muy seguidas. Pero las encontramos, esta palabra, la 5ª, la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. En el versículo 27, la palabra de Dios dice, en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este momento y en estos tiempos, después de 1992 Semanas Santas que han pasado, Señor, desde la crucifixión. Es mucho el tiempo que nos está dando. 1992 años, más o menos está. Sí, Él murió a los 33. Pero este tiempo no se lo dio a ninguno. A los de la generación de Noé les dio 120 años. A los de Nínive, Jonás fue a predicarles y les daba 40 días nada más. Y pienso que a los de Canaán les dio los 400 años mientras Israel estaba esclavizado en Egipto, porque no había llegado al colmo la maldad del amorreo, dice en Génesis capítulo 13. Así que es mucha gracia y misericordia, Señor, porque usted es paciente y está esperando que el mundo, que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Porque es un sacrificio para todos, no para unos pocos, pero desafortunadamente es así. Usted mismo sabía.
Juan 6:64, que usted sabía quiénes no le iban a creer desde el principio, Señor, y quién le iba a entregar. Lo sabe todo. Así que, en cuanto a nosotros, muchas gracias. Fue demasiado el precio que pagó por nosotros, Señor. Muchas gracias. Y por algo, siempre digo, hay una eternidad para agradecerle, Señor, porque hoy no entendemos las cosas que usted hizo, pero las entenderemos después. Y pidiendo, Padre, que en este día y en este momento el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. He hablado en otras ocasiones anteriores en cuanto a las palabras de Jesucristo, que hay algunas que nos dan mucho tema. Podemos incluso hacer, si queremos, unos 2 videos, pero hemos hecho uno. Pero hay unas, como esta, tengo sed. Y esto no es cualquier cosa. Recuerde que él fue apresado un jueves. Después de la cena salieron al monte, cantaron el himno y salieron al monte de los olivos, dice Mateo 26. Ahí aparece Judas con una turba y él se va. Entonces estamos hablando desde el jueves por la noche. Toda la noche, torturado, juzgado injustamente, golpeado, coronado de espinas, desangrado estaba día ya. Desfigurado porque ya no se parecía a un ser humano. La palabra en Isaías dice, no hay en él no hay hermosura en él como para que lo deseemos. Y de tal manera fue desfigurado su parecer de los hombres que tremendo. Entonces Jesús no sabemos cómo lo crucificaron allá, cómo estaría el rostro completamente desfigurado, con una corona de espinas, con espinas incrustadas con una caña. No podemos nosotros imaginar cuánto costó nuestra salvación. Por eso es que si entendiéramos, hoy sería distinto todo esto, lo cambiaría completamente nuestras vidas, pero es muy poco lo que entendemos. Pero como digo también, lo poco es suficiente para decirle muchas gracias, porque esto es, como dicen en Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El precio que costó esto. Luego el viernes, tipo 9 de la mañana, es crucificado. Allá en el Gólgota, y lo crucifican en medio de 2 malhechores. Al mediodía habló la primera palabra, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, pero ¿cómo estaría? Si uno muchas veces en el templo, media hora, 45 minutos, y si es 1 hora, a veces dice, y está muy largo el mensaje, y que estamos sentados en unas sillas bien cómodas, que algunos hasta se pegan su ruca ahí, duermen mientras uno predica. Y nos cansamos así. Piensa en Jesucristo, y no solamente es la crucifixión, sino cómo estaría el cuerpo de él, lleno de heridas y sangrando por todas partes. Un clavo traspasa sus pies y otros clavos sus manos. Y está en una agonía tremenda. Y aquel que dijo, yo le voy a leer algunos versículos por acá, que dice, por ejemplo, aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, él decía, hablando con la mujer samaritana, dice en el versículo 6, y estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta o 6 de la tarde, dice acá. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Venía cansado del camino. Creo que de aquí sacaron esa canción, Cansado del Camino. Dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Yo le daría agua de vida. Aquí en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan nos dice, hablando del agua de vida, que es el que está ahí, en el capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que ofreció agua a todos y gratuitamente, y agua de vida, hoy tiene sed. El 38 dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para los que reciben el Espíritu Santo, dice. Aquí, si nos vamos un poco más, llegamos a Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 6, dice la palabra: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El agua de vida, ofreciendo gratuitamente. Es impresionante todo esto. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratis. Pero aquí está: para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Ahora, al pie de la cruz hay unas 5 personas. Ahí hay 4 mujeres, incluida la mamá, María, la madre de Jesús. Y está Juan, el discípulo amado, a quien le encargó a María. Pero ninguno va a traer agua. Pero lo que sí pienso es que en la condición en que está, sin comer, toda la noche, y ya es más de mediodía, no ha comido, no ha dormido, no ha tomado agua, está deshidratado, desangrado. Es una condición espantosa en la que él se encuentra. Y escuchar eso, tengo sed, al fin pide algo para él. Las primeras estaba pensando siempre en los demás, pero ya en la cuarta, Dios mío, ¿por qué? Ahora tengo sed. Pero lo diría únicamente para que se cumpliese la Escritura, como dice acá, o verdaderamente tendría sed. Vamos a irnos a los Salmos un momentico. En el Salmo 69, Salmo capítulo 69, versículo 20 y 21, dice la palabra. Veamos qué es lo que dice acá. Son salmos proféticos. El escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Yo a veces pienso, y he oído también, ¿dónde están aquellos que recibieron un favor tremendo de Jesucristo? ¿Dónde está Bartimeo el ciego, que le seguía por el camino? Esperé quien se compadeciese de mí, pero esperó quien se compadeciese de mí, dice, y alguno que me dé consuelo, pero no hubo nadie. Las mujeres que le servían, según Lucas capítulo 8, miraban de lejos, y los apóstoles estarían escondidos por
miedo de los judíos por lo que estaba pasando. Pero ninguno. Esta es la hora de los valientes, de alguno que irrumpiera entre la multitud y pasara la historia como uno de los valientes de David en el capítulo 23 de segundo de Samuel. Pero ninguno. No hubo quien le trajese agua, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dice acá en Juan, volviendo a Juan, capítulo 19, le vuelvo a leer, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. El que pasó a la historia fue un verdugo de los que lo habían maltratado y desfigurado porque no hubo quien, y no sé si alguien se acerca, qué hubiera pasado. Pero escuchar, yo pienso en María y todo esto, si es que ellos escucharon, tengo sed. Ahora yo necesito de ustedes. Yo he suplido cualquier necesidad y dificultad de ustedes. Hoy yo tengo sed. ¿Quién será aquel valiente que va a traerle agua? Pero ninguno. Yo he oído acerca de esto. Dice, ¿dónde está el valiente Pedro? Que fue un cobarde que, bueno, eso hablan y despeluzan que da miedo sin entender las cosas. Pero yo pienso, si este que está hablando hubiera estado ahí, a ver si se hubiera arriesgado a ir a llevarle agua. Pero hablamos y estar aquí es muy fácil. Pero los que están en la multitud viendo lo que está pasando, vea, eso cualquier valiente se va atrás. Pero fue un verdugo el que pasó a la historia. Esperé quién se compadeciese de mí. Él se compadeció de todos. De los enfermos, de los que tenían hambre, endemoniados, tuvo compasión. En una ocasión, cuando multiplicó los panes, dijeron los discípulos, despídelos para que se vayan, porque hace 3 días que están aquí con nosotros. Y dijo, yo tengo compasión de esta gente. Deben de comer. ¿Y dónde? Así que dijo, pero sin comer no los voy a mandar, porque algunos han venido de muy lejos y se desmayarán en el camino. Es el único que sabe de dónde ha venido la gente. Si tienen hambre o no, conoce las necesidades de todo, pero ninguno conoce las necesidades que él tiene. Y hoy es sed. Por aquí terminé de leer, bueno, ya ando en Oseas, pero pasé por Lamentaciones y me quedó sonando algo aquí de la sed. Este de Lamentaciones es un libro tremendo, lo que escribió Jeremías en la deportación a Babilonia de Jerusalén y Judá, y cómo pasaron, porque habían tres regalos que Dios les iba a mandar si no obedecían. Morirán a espada, morirán de hambre y morirán de peste. Pero los muertos de hambre fue terrible. Dice acá en Lamentaciones 4:4, la lengua del niño se pegó, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Una sed tan tremenda y hambre que se les pegó la lengua al paladar. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien les repartiese. Y si volvemos al Salmo 22, que es otro salmo que nos habla de esto, de lo que está pasando acá, encontraremos que Jesús también estaba en las mismas, que era una sed real. En el Salmo capítulo 22, versículo 14 y 15, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Pensemos bien. La agonía tan espantosa. 15. Y como un tiesto se pegó
se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Pero mi lengua se pegó a mi paladar también. Una sed espantosa. Es que no era solamente para que se cumpliese la Escritura, lo que dice en el Salmo 69, sino que era una sed real. Ya les he dicho más o menos, desde el jueves toda la noche torturado y ahora ya estamos, pongámosle a las 2 de la tarde del viernes, sin comer, sin beber, sin dormir, solo golpes y golpes, injurias, blasfemias, todo eso es lo que ha recibido. Pero escucharle decir, tengo sed, esto tendría que haber sido terrible, escucharle uno a él decir, tengo sed, o tengo hambre, o necesito cualquier cosa, diría uno. Uno aquí diría, era la oportunidad de poder hacer algo por él, pero vaya a ver en ese momento, era un polvorín lo que se estaba viviendo allá. Era el tiempo de Satanás tratando de vencerlo, cumpliendo lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces no era cualquier cosa lo que estaba pasando aquí. También podemos, había buscado por acá uno, en el segundo libro de Samuel, hay unos 37 valientes de David que hicieron cosas extraordinarias. Pero tremendo, un hombre que podía bajarse a una cueva de leones y matarlo ahí. Y 300 hombres y más, y todo esto, pero eran los valientes de David. Y pasaron a la historia aquí. Pero hubieron 3 que sobresalieron de todo el grupo de los 37. Solo 3, a pesar de las grandes hazañas que hicieron y todo, ninguno superó a 3 de ellos. Siempre habla la Biblia. Cuando lea el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, ahí los va a encontrar todos y lo que hicieron cada uno. Pero sobresalen 3. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice acá, le voy a leer desde el versículo 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David tuvo sed y dijo, ¿quién me diera a beber agua? Pero no de cualquier lado, de ir a cogerle de un grifo, abrir y aquí hay agua, o voy a la tienda y compro una botella de agua, lo que sea. No. Él dice, entonces David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén junto a la puerta? Pero ahí estaba la guarnición de los filisteos, los enemigos. Pero preciso, se antojó, fue del agua del pozo de Belén. Así que solo 3 valientes o 3 fueron los que escucharon esto del rey David. Y dice, entonces, dice el versículo 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de sus vidas? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y esos 3 valientes pasaron a la historia y sobresalieron y sobrepasaron a los demás. Los otros dirían, ¿pero qué fue lo que hicieron? Ir a traer un vaso de agua
¿Y cómo es que ninguno los ha podido superar? Recuerde que dice acá, irrumpieron por el campamento de los filisteos. No sabemos a cuántos mataron y todo esto para poder abrirse camino. Eran los enemigos que estaban ahí parqueados. Tal vez uno diría, yo voy y saco el agua y ustedes guarden mis espaldas peleando y todo mientras sacaba el agua y lograron salir con vida de ahí. Por eso David no toma esta agua. Estos arriesgaron completamente su vida para traerle un vaso de agua o una botella o un cántaro de agua a David. David entendió eso. Con el peligro de sus vidas fueron y la trajeron. Y si yo me tomo esta agua es como estarme tomando la sangre de estos 3 valientes. Ellos pudieron quedar allá, pero se defendieron y atacaron y sacaron el agua y llegaron ahí y le trajeron. Para satisfacer un deseo del rey que tenía sed. Y después la derramó y todo. Y dice, esto hicieron estos 3 valientes. Extraordinario. Pero ahora Jesús está en la cruz, está muriendo y dice, tengo sed. Yo hoy me puse a analizar eso, la petición que él hace, tengo sed. Cualquiera que le oiga a uno le regala agua, le da. Pero un valiente que se hubiera irrumpido también por entre la multitud y llegara allá con agua, quizás él no lo hubiera tomado. O no sabemos. Porque el agua no iba a amortiguar nada del dolor que él estaba pasando, como el vinagre dicen que sí ayuda un poco a amortiguar el dolor que se estaba sintiendo. Sin embargo, empaparon una esponja y se la colocaron en la boca, se le acercaron ahí. En mi sed, como dice el Salmo 69, me dieron a beber vinagre. Y espantoso, tremendo abandono. ¿Cuánto costó esta salvación nuestra? Es lo que yo pienso. Por eso es que el que se descuide esta salvación, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mire lo que está costando esto. Espantoso. Y para terminar me acuerdo de algo que me contó mi hermano en Ocaña, Tobías se llama. Le oí una historia que no me la contó a mí, sino que la contó a todos. Él trabajaba en las centrales eléctricas del norte de Santander, es lo que yo entiendo y todo. Y parece que estaban extendiendo redes, y esto es por la montaña, por el bosque, por todo lado allá, por donde está la Garrilla. Y ellos se encontraban mucho con eso. Lo que él cuenta, lo que contaban allá, eso les cuento yo. Pero dice que en ocasiones tenían que parar el carro y retirar cadáveres que estaban ahí para poder pasar ellos, pero que en una de esas alguien estaba herido por allí y decía, deme agua, tengo sed, estaba muriéndose un hombre por ahí. Y yo le pregunté, ¿y le dieron agua? No. Uno sale y por ahí están los guerrilleros esperando que uno vaya a auxiliar o socorrer a uno de esos, y ahí lo matan a uno también. Pero me quedó grabado eso, tengo sed también. ¿Y tenían agua? Sí, pero no le dieron. Yo hubiera hecho lo mismo, tal vez, si conozco toda la situación ahí, pero uno que esté dispuesto a dar la vida por alguien, lo hubiera hecho como lo está haciendo Cristo. Está dando la vida por nosotros. Él se hubiera acercado a dar el agua, pero hoy Él es el que está pidiendo agua. Tengo sed. El agua de vida, aquel que ofreció agua gratuitamente, salvación eterna y todo, hoy sigue desamparado. Tengo sed. Y no hubo un valiente que pasara la historia y se acercara a darle agua. Pero bueno, la Escritura tenía que cumplirse y así tenía que darse las cosas.
pero sí lo pone a uno a pensar en serio todas estas cosas que Él habló. Sed. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, cogeremos ya, estamos llegando al final de esto. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste.